Bien, buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra clase en línea del curso e-learning. Esta vez vamos a hablar sobre la estructura ideal de un aula virtual en Moodle. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Bárbara Briceño, soy ingeniera en computación, magíster en e-learning y la docente del curso e-learning de CAMEX. Bienvenidos a todos esta noche acompañándonos en esta clase en línea. Los puntos que vamos a tratar hoy son los elementos básicos para trabajar un aula virtual, que son el bloque de inicio y las secciones que lo conforman, el bloque académico y cada una de las secciones, y el bloque de cierre. Estos tres bloques son los que deben conformar la estructura de un aula virtual en Moodle. Ustedes dirán a qué me refiero con la estructura. Me refiero a la forma en que vamos a organizar cada uno de los materiales, recursos, actividades, elementos de interacción y todo lo que se vaya a trabajar dentro de nuestra aula virtual. Toda aula virtual debe llevar una estructura o una guía pedagógica, ¿verdad? Que es la que nos va a permitir llevar todos los contenidos a nuestros estudiantes de una forma organizada. Esta estructura a la cual hago referencia debe seguir una metodología, ya que tanto en presencial como en virtual, el docente debe tener una planificación, debe tener una metodología y una estructura básica para llevar su curso, bien sea presencial o bien sea a distancia. Vamos a ver un ejemplo. Si nos dirigimos a nuestro curso, el cual hemos estado trabajando hasta ahora, el curso de coaching, ustedes pueden observar que esta aula virtual, desde luego, tiene una serie de elementos, tiene recursos, tiene actividades, tiene videos, tiene elementos multimedia, pero si observamos bien, podemos ver que el aula virtual no tiene un orden, ¿verdad? Simplemente tiene un conjunto de elementos que se han agregado allí, pero sin seguir un orden específico, sin seguir una estructura. Están de una manera libre, lo cual no puede ocurrir si nosotros vamos a trabajar un aula virtual que ha sido planificada. ¿A qué refiero con planificada? Toda aula virtual debe tener una estructura a seguir. ¿Cómo sabemos qué estructura es la ideal para nuestra aula virtual? Pues bien, un aula virtual es un entorno de educación para el desarrollo de estudios a distancia a través de un campus virtual. Si nosotros nos vamos a la definición de aula virtual, simplemente está haciendo las veces de un aula de clase presencial porque es un espacio, solo que es un espacio en la virtualidad, donde los estudiantes se encuentran para adquirir conocimientos, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros queremos llevar este espacio presencial a la virtualidad, debemos basarnos en una metodología, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a transmitir esos conocimientos o cómo vamos a pasar esa información que probablemente antes se llevaba de una forma presencial? ¿Cómo lo vamos a trabajar ahora de una forma virtual? Para eso debemos ayudarnos con una metodología. En este caso, yo acostumbro utilizar la metodología PASIE. ¿Qué es la metodología PASIE? La metodología PASIE me permite trabajar los contenidos de un curso e-learning y transformarlo en procesos educativos. ¿Por qué se define como PASIE? PASIE son las siglas de presencia, alcance, capacitación, interacción y evaluación. De eso trata esta metodología. La metodología PASIE me permite estructurar un curso virtual y cada uno de los elementos que debe conformarlo. Por ejemplo, la P de presencia
se refiere a lo que es la imagen corporativa de nuestra aula virtual. Vamos a ver un poquito así por encimita. Todos estos puntos se van a ir tratando en cada uno de los webinars. Pero, ¿a qué me refiero con la imagen corporativa? Vámonos a nuestra aula virtual. Se refiere al juego de colores. Por ejemplo, en nuestro caso que es Camex, nuestra aula virtual, por supuesto, tiene los colores de nuestro logo, ¿verdad? Nuestro logo tiene azul, tiene rojo y tiene blanco. Y esos son los colores con los que nosotros jugamos. Y con esos colores es que debemos buscar un equilibrio para que el aula virtual sea estéticamente bien vistosa a los estudiantes sin caer en mucho colorido, ¿verdad? Que puede distraer o puede no verse muy bien. A eso se refiere la presencia, contenidos atractivos, un adecuado uso de las TICs, las tecnologías de información y comunicación, y la imagen, todo lo que tiene que ver con la imagen. Por eso la P de paciente. La segunda sigla, que es la A de alcance, habla de los estándares, marcas y destrezas a desarrollar por el estudiante, las cuales deben ser bien definidas. ¿Qué son estos estándares o las marcas y destrezas? Todo lo que el estudiante debe alcanzar, ¿verdad? ¿Qué es el alcance? Por ejemplo, cuando nosotros en nuestro curso agregamos el sílabo, vamos a ver un ejemplo del sílabo de este curso, donde nosotros definimos los objetivos a seguir, el alcance, las competencias que debe alcanzar el estudiante. Siempre que estamos creando un curso, previamente tenemos que tener una planificación de ese curso. Tenemos que tener un programa, ¿verdad? Sabemos de qué trata el curso, sabemos hasta dónde va a llegar el estudiante con ese curso, cuáles son los contenidos que se van a desarrollar, cuáles son los objetivos, en este caso la competencia general, los logros de aprendizaje que va a tener el estudiante. Entonces, a eso se refiere la A de alcance dentro de esta metodología y todos los estándares que se deben tomar en cuenta para esto. Siguiendo con la metodología PASIE, la C habla de la capacitación. Y en esta capacitación es donde entra ya el proceso enseñanza-aprendizaje que el tutor va a dar. Aquí es donde juega un rol fundamental el tutor, porque aquí es donde entra en juego la planificación del aula, ¿verdad? La investigación permanente del tutor, la forma que el tutor va a utilizar para generar los conocimientos. Pero cuando hablamos de este punto en específico, que es la planificación del aula, entra en juego lo que es la estructura del aula virtual, que es lo que vamos a tratar hoy en nuestro webinar. ¿Cómo yo quiero que se visualice mi aula virtual? ¿Cómo yo como estudiante, perdón, yo como docente voy a organizar todo el material que voy a trabajar dentro de mi aula virtual? Para terminar un poco la metodología, la I se refiere a la interacción, todos los espacios que generamos dentro del aula virtual para fomentar la participación y la integración de la comunidad educativa, por ejemplo, los foros, los chats, cualquier espacio de interacción que pueda servir al estudiante. Y por último tenemos la evaluación, ¿verdad? Donde el estudiante puede medir los aprendizajes alcanzados. Entonces continuamos aquí con lo que es la planificación del aula, que les comentaba que es el punto que vamos a tratar hoy. En mi aula virtual yo debo tener mis contenidos organizados, ¿verdad? Les comentaba que si ustedes observan, esta aula virtual, que es la que hemos venido desarrollando en los webinars anteriores, hemos agregado, por supuesto, recursos, hemos agregado actividades, hemos agregado incluso material multimedia, videos, pero no tienen un orden. La estructura del aula virtual es lo que me permite a mí como docente, como especialista pedagógico, darle un orden a mi aula. Toda aula, sea presencial o sea virtual,
contiene una serie de elementos, ¿verdad? Que esos elementos son los que le van a permitir al docente transmitir los conocimientos al estudiante. Por ejemplo, si tenemos en el aula presencial, ¿cuáles serían esos elementos? En el aula presencial, esos elementos pueden ser un retroproyector, una computadora, las carpetas del docente, que es donde, a través de lo cual el docente va a transmitir, va a proporcionar el material o la información al estudiante, ¿verdad? También está la pedagogía que maneja el docente, las consultas, el horario que el docente establezca para las consultas, las evaluaciones, todo eso forma parte de la pedagogía o la metodología que el docente maneje. Al igual que en lo presencial, con más razón, en un aula virtual se debe cumplir una metodología. Por eso yo les hablaba de la metodología PASIE. Así como está la metodología PASIE, hay muchas metodologías más para el diseño de cursos, como la metodología ADI, que sigue una serie de fases: análisis, diseño, implementación, evaluación, etcétera. Sin embargo, yo recomiendo la metodología PASIE porque es la que mayormente se adapta a lo que son los cursos virtuales, sea a nivel de básica, bachillerato, o sea de cursos de formación profesional. Dentro de esta metodología, les comentaba que en la fase de capacitación, que es la planificación del aula, entra en juego lo que es la estructura del aula virtual. ¿Qué es esa estructura? Vuelvo y repito, es como nosotros vamos a organizar nuestra aula virtual. La metodología PASIE recomienda organizar el aula virtual en 3 grandes bloques. ¿Cuáles son esos bloques? El bloque 0 o bloque de inicio, el bloque académico y el bloque de cierre. Esto es viendo nuestra aula virtual a nivel general, ¿verdad? Por supuesto, a medida que vamos desarrollando, vamos viendo cada caso particular. ¿Qué es el bloque 0 o el bloque de inicio? Es el bloque donde el estudiante va a conseguir toda la información general de nuestra aula. ¿Qué sería esa información general? Ya lo vamos a ver. Este bloque 0 se divide en 3 secciones bien importantes, como lo es la sección de información, la sección de comunicación y la sección de interacción. Ustedes dirán, pero eso no lo hemos visto en el aula virtual que estamos desarrollando. No, porque recuerden que aquí hemos estado agregando recursos y actividades libremente, pero sin seguir un orden, sin seguir una estructura, lo cual carece de pedagogía, porque vuelvo y repito, necesitamos tener una metodología, necesitamos tener una guía y una estructura con la cual vamos a trabajar todas nuestras aulas virtuales. Vamos a activar aquí la edición para que vamos desarrollando a medida que vamos avanzando con las diapositivas. Tenemos que el bloque 0 es el bloque de inicio. ¿Qué es este bloque? Este es el bloque de general, donde el estudiante va a conseguir toda la información general del curso. Cuando digo general, me refiero que no es información específica sobre una unidad o sobre un tema en específico, sino información, por ejemplo, la presentación del tutor, si queremos tener un foro de novedades o un foro de información que el tutor le pueda dar de noticias, todo eso son informaciones o elementos que no pertenecen a un tema específico y que el estudiante pueda recurrir a él independientemente de la unidad en la cual se encuentre. Por eso se ubica fuera del bloque específico, de cada uno de los bloques de tema. Buenas noches, Jane. ¿Cómo estás? Entonces,
El bloque 0 o bloque de inicio me dice que está conformado por la sección de información, la sección de comunicación y la sección de interacción. Ya vamos a ver cada una de estas secciones. Luego tenemos el bloque académico. El bloque académico es aquel bloque donde se van a agregar cada uno de los contenidos o el material de estudio que se requiere para el aula virtual. Básicamente es el corazón del aula virtual, ¿verdad? Es lo más importante, porque aquí es donde nosotros vamos a agregar el material de estudio. Por eso se le conoce como bloque académico. Este bloque académico va a estar conformado por cada una de las unidades que se llevan a cabo dentro de mi aula virtual. Si yo tengo 8 unidades en mi aula virtual, bueno, las 8 unidades pertenecen al bloque académico. Un punto muy importante es que nosotros no vamos a identificar estos bloques dentro del aula virtual con estos nombres. Simplemente eso es para nosotros visualizar cómo vamos a estructurar el aula virtual. Pero para el estudiante esto va a ser invisible, ¿verdad? El bloque académico se divide en 4 secciones. La sección de exposición, la sección de rebote o filtro, la sección de construcción y la sección de comprobación. Ya vamos a ver cada una de estas. Y por último, ya cuando el estudiante ha terminado todo su material de estudio y ha visto el último tema de la última unidad, entramos a lo que es el bloque de cierre. ¿Qué es el bloque de cierre? El bloque de cierre es el bloque final donde ya se van a colocar los recursos o las herramientas que me van a permitir darle un cierre al curso, ¿verdad? Veamos cada uno de estos bloques. Comencemos con el bloque 0 o bloque de inicio. Bloque 0 o bloque de inicio. Les comentaba que el bloque 0 está conformado por 3 secciones: información, comunicación e interacción. Aquí lo tenemos. En el bloque 0 tenemos la sección de información, comunicación e interacción. ¿A qué se refiere la sección de información? La sección de información es donde se va a colocar todos aquellos recursos que le van a generar de alguna manera información sobre el curso al estudiante. Por ejemplo, la guía de inicio, ¿verdad? Que describe cómo es el aula virtual, las secciones que lo componen, cómo es el funcionamiento. Esta guía de inicio puede ser un PDF, puede ser un video tutorial, un video de inducción del aula virtual, cualquier elemento multimedia que permita al estudiante familiarizarse con el aula virtual, conocer cómo moverse dentro del aula. Esa es lo que conocemos la guía de inicio. Esa guía de inicio obviamente no pertenece a ningún tema, ¿verdad? Por lo tanto, lo colocamos por fuera de todos los temas y se ubica en lo que es el bloque 0. Luego tenemos la presentación del curso. La presentación del curso puede ser un video del tutor dándoles la bienvenida al curso, en este caso ustedes, ¿verdad? Cada uno en el momento que desarrolla su curso, pues puede desarrollar un pequeño video indicando al estudiante de qué trata el curso, le damos la bienvenida. También puede ser un PDF o una imagen con información del tutor, incluso con su currículum, ¿por qué no? ¿Verdad? Información sobre el tutor o información del curso, pero es cualquier elemento, sea multimedia, sea de texto, que permita al estudiante ubicarse sobre el curso, de qué trata el curso, cómo se maneja y
quién es mi tutor. Luego tenemos en la sección de información, también es importante ubicar lo que es la rúbrica de evaluación o el puntaje de las actividades programadas. Esta rúbrica de evaluación puede ser mi planificación. Tú vas a contar con tantas evaluaciones, cada una con tal ponderación. Tenemos un examen de que vale 15%, que tiene un peso de 15%. Tenemos una práctica evaluada que tiene un peso de 20%, etcétera. El estudiante debe saber cómo se van a distribuir sus notas en cada una de las evaluaciones. El estudiante tiene el derecho a saber cuáles van a ser las evaluaciones que se van a llevar a cabo durante el desarrollo del curso y cuál es el peso de cada una de estas evaluaciones. Entonces, el lugar más apropiado para colocar eso es en el bloque 0, lo que sería la sección de información. Repito, nosotros no vamos a colocar en el aula virtual un título que diga bloque 0, ni vamos a colocar un título que diga sección de información. Nosotros simplemente vamos a comenzar a organizar los elementos en nuestra aula virtual de manera que se ubiquen de este modo. Es decir, si tengo una guía de inicio o un video tutorial, lo voy a colocar aquí. Si tengo un video de presentación del curso, lo voy a colocar como segundo elemento. Si tengo una rúbrica de evaluación, lo voy a colocar como tercer elemento. Y así voy dándole un orden a mi curso de manera que ya yo sé que estoy siguiendo una metodología específica, que lo estoy ordenando como debe ser, más no tengo que mostrarle al estudiante que ese es el bloque 0 o que esa es la sección de información. Es muy importante que esto lo tomemos en cuenta. Dentro del bloque 0 también tenemos lo que es la sección de comunicación. ¿Cuál es la sección de comunicación? Bueno, habla sobre el proceso y operatividad del aula virtual. Por ejemplo, puede ser una cartelera en línea. ¿Qué es la cartelera en línea? Eso simplemente es un foro. Un foro que yo le puedo colocar allí que solamente va a ser utilizado por el docente, y ese foro es donde yo le puedo dar cualquier noticia al estudiante. Por ejemplo, el examen que estaba pautado para el miércoles 22 se cambia para el viernes 24. Eso es una novedad que está ocurriendo y el docente de alguna manera debe participárselo a los estudiantes. ¿Qué mejor manera que utilizar un foro, verdad? Y ese foro yo le coloco el nombre que más se adapte al uso que yo le voy a dar. Por eso yo lo llamo, sea espacio de noticias, cartelera en línea, foro novedades, avisos a los estudiantes, etcétera. Eso queda a criterio de ustedes y por supuesto según las normas de la institución. Eso es lo que se conoce como la sección de comunicación. Por eso sección de comunicación, porque es el momento en que yo le voy a comunicar, es el espacio que yo voy a utilizar para comunicar al estudiante cualquier novedad. Luego tenemos lo que se conoce como la sección de interacción. La sección de interacción es aquella de tipo social, de apoyo, de aprendizaje colaborativo. Entonces aquí manejamos mucho lo que es el foro de dudas, por ejemplo, el foro social. ¿Qué es el foro de dudas? Bueno, nosotros podemos colocar un espacio para que los estudiantes, en caso de tener alguna duda, se puedan comunicar con el docente o incluso las ponen allí en ese foro y si otro estudiante lo puede ayudar, lo ayuda. Y si otro estudiante se le presenta esa duda, ya al verla en el foro y ver la respuesta, pues no tiene que volver a preguntar. Entonces se genera esa interacción, esa comunicación muchas veces entre los mismos estudiantes, muchas veces entre ellos se responden, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como el foro de dudas. La cafetería virtual también es un foro
pero es una herramienta ya como más relajante, ¿verdad? Donde simplemente de repente se reúnen allí los estudiantes, conversan un poco, se conocen, comparten alguna anécdota, comparten algún hobby. Es una manera recordemos que la educación a distancia es bastante fría, bastante rígida, entonces es una manera de humanizarla un poco, creando todo este tipo de espacios para que el estudiante pueda de algún modo interactuar con sus compañeros de curso o interactuar incluso con el docente, que no se sienta tan solo en el aula virtual. Vuelvo y repito, todo esto depende de las políticas de la institución. Esto no es rígido, esta metodología. Estas son sugerencias, pero de repente ustedes en la institución donde puedan dar clases van a crear en su aula virtual un foro de cafetería virtual y no está permitido. Entonces, bueno, simplemente lo obviamos. Pero les doy todos los elementos para que ustedes los conozcan. Eso con respecto al bloque cero. Entonces, podemos observar que el bloque cero es el bloque inicial, es el bloque de presentación y donde se colocan todos los elementos que son generales que no van dentro de ninguna unidad. Continuando con los bloques, tenemos lo que es el bloque académico, que les comentaba que allí sí es donde vamos a colocar todo nuestro material de estudio. Pero ¿qué pasa? No lo queremos colocar así. No lo queremos colocar al azar, libremente. Ah, se me ocurrió colocar un PDF, allí va. Ah, se me ocurrió colocar un examen, bueno, vamos a colocarlo. Y no me fijo si lo pongo más arriba del PDF, si lo pongo más abajo. No llevo un orden. No, no podemos trabajar desordenado, no podemos hacer esto. Recordemos que esto lo hicimos en la clase pasada, pero porque estábamos viendo cómo trabajan, cómo se agrega material, cómo se agregan actividades, cómo se agregan recursos a mi aula virtual. Pero si ustedes recuerdan, yo en algún momento les comenté que esto más adelante lo teníamos que ordenar. Bueno, llegó el momento de ordenarlo. Entonces, el bloque académico se divide en una sección de exposición, vamos a verlo por aquí, una sección de exposición, una sección de rebote, una sección de construcción y una sección de comprobación. ¿Qué pasa aquí? Ustedes me podrán decir, sí, pero es que, ¿cómo hago si mi material o mi curso consta de 4 unidades? Bueno, el bloque académico va a tener tus 4 unidades y cada una de estas unidades va a tener su sección de exposición, su sección de rebote, su sección de construcción y su sección de comprobación. Eso es el bloque académico. Ustedes se lo deben aplicar a cada una de las unidades, o sesiones, o temas, o módulos, según cómo se encuentre dividido su curso. La sección de exposición dice contenidos programáticos. Aquí es donde vamos a agregar nuestros contenidos programáticos. Que mi curso tiene un PDF, tiene un video. Eso va en la sección de exposición. Por eso se conoce como exposición. Porque esta sección va a reemplazar la clase del docente. Entonces, sea un video que desarrolló el docente, sea un PDF, sea un simulador, sea un interactivo, donde está el material con el cual yo voy a estudiar, sea un libro digital, etc. Esa es la sección de exposición, donde vamos a colocar todo el material de estudio. Luego viene la sección de rebote o filtro. La sección de rebote o filtro es lo que se conoce como las autoevaluaciones. La metodología PASIE recomienda para cada una de las secciones colocar una autoevaluación. Los que ven clase con nosotros en CAMEX pueden ver que cada una de las unidades tiene una práctica, ¿verdad? Que nosotros les hemos indicado que esa práctica no es evaluada. Es decir, es evaluada, pero para ustedes medir sus conocimientos, para ustedes saber qué tanto
comprendí el material. Sin embargo, esa nota no se la tomamos en cuenta para el certificado, no se la tomamos en cuenta como la calificación que ustedes acumulan dentro del curso, sino que es una práctica que simplemente es una autoevaluación. Esa es la sección de rebote o filtro. ¿Qué pasa? Si ustedes en esa autoevaluación que presentan se dan cuenta que salieron mal, dicen, oye, ya va, voy a volver a revisar el material. Por eso lo conocemos como rebote, porque si yo cuando estoy presentando la práctica salgo mal en la práctica, tiene que ser que estoy fallando en algo y me regreso a revisar el material hasta que llegue un momento que salí bien en la práctica, el material lo comprendí perfectamente y puedo continuar. Se le conoce como rebote por eso, porque hasta que yo paso esa etapa, me estoy devolviendo a la sección de exposición. Luego tenemos lo que es la sección de construcción. La sección de construcción es donde yo puedo generar interacción dentro de mi aula virtual. ¿Cómo genero interacción? Genero interacción bien sea a través de los foros, a través de las wikis, a través de un chat, cualquier recurso cualquier actividad que me permita a mí como docente hacer que el estudiante participe, que el estudiante interactúe con otros estudiantes o que interactúe conmigo, es lo que se conoce como la sección de construcción. Dice, mediante la interacción, el análisis, la discusión y la crítica entre los pares, se va construyendo el conocimiento. Para esto se utilizan los foros, los wikis y los talleres. Luego tenemos la sección de comprobación. En la sección de comprobación es donde a través de la entrega de un producto, le va a permitir al tutor conocer el grado en que el estudiante ya ha aprendido con respecto al material. Podemos hacer un examen, por ejemplo, una tarea, cualquier evaluación que se haga, que esta vez esa nota sí va para el acumulado de notas del estudiante para su promedio. Esa es la sección de comprobación, donde yo como docente voy a comprobar que el estudiante pudo alcanzar los conocimientos dentro de este tema. Para este caso también es muy flexible, no necesariamente tenemos que utilizar las 4 secciones dentro de cada una de las unidades, sino que simplemente yo puedo, si yo no, por políticas de la institución o yo como docente vi que no es necesario agregar una autoevaluación, no es obligatorio agregarla. O no puedo agregar una sección de construcción, un foro, porque son cursos de autoaprendizaje, donde no va dirigido por un tutor, sino que el estudiante sigue a su ritmo, entonces no lo agrego. Pero ya yo sé que si voy a agregar el foro, no lo voy a agregar de primero, ¿verdad? Porque de primero siempre va la sección de exposición, ¿verdad? Entonces ya sé que si lo voy a agregar, lo agrego de tercero o de segundo, según si están estos elementos o no. Es el orden que yo voy a seguir dentro de mi aula virtual. Pero aquellos elementos que yo considere que debo obviar, sea por políticas de la institución o porque según el curso no lo requiere, simplemente no lo utilizo. Pero si lo utilizo, debo saber en qué lugar lo voy a ubicar y en qué orden. Esto se cumple para cada uno de los temas. Luego tenemos el último bloque, que es el bloque de cierre. El bloque de cierre es el bloque final, que se conforma por 2 secciones. Tenemos lo que es la sección de negociación y la sección de retroalimentación. Yo no puedo simplemente llegué a la última unidad de mi curso, vi el último tema y ya terminó el curso, no veo más, porque de alguna manera queda inconcluso, ¿verdad? Yo debo darle un cierre a esa capacitación. ¿De qué manera le doy un cierre? Bueno, yo coloco al final de mi curso, puedo colocar un foro de despedida, ¿verdad? Este foro va a permitir conocer las impresiones de los estudiantes sobre el curso y sobre el tutor.
Entonces, o un foro donde yo le diga cómo te fue en el curso, qué te pareció, dame tus impresiones, déjame tus recomendaciones o déjame tus críticas constructivas, etcétera. Vamos a tener también el certificado digital, donde el estudiante, si aprueba el curso, le va a aparecer el certificado y lo puede descargar. Eso con respecto a la sesión de negociación. En la sección de retroalimentación es donde ya aplicamos lo que es la pedagogía académica. Le podemos dejar un foro donde le indicamos cuál es su opinión. Déjanos tu opinión. Tu opinión es muy importante. ¿Qué te pareció el curso? Le podemos dejar incluso una encuesta donde, mira, a través de esta encuesta tú puedes evaluar al docente, puedes evaluar puedes evaluar el aula virtual, puedes evaluar el material de estudio, qué sé yo, ¿verdad? Y incluso le podemos colocar la lista de graduados. Todo depende del tipo de curso, pero hay cursos donde todos los estudiantes ingresan al mismo tiempo. No es el caso de nuestros cursos porque estos son cursos personalizados, pero si hay cursos o materias que veamos donde todos ingresan al mismo tiempo, entonces el docente acostumbra generar una lista de graduandos para que ellos se vean en esa lista en caso de haber aprobado el curso. Entonces estos son los 3 bloques principales que se deben trabajar dentro de un aula virtual. Vamos a verlo ahora en nuestra aula. Vamos a borrar esta sección para no borrar material por material, simplemente borramos la sección. Esta es un aula de prueba que nosotros hemos venido trabajando hasta ahora, simulando que es el aula de coaching. Creamos nuestra primera sección. Ahí lo tenemos, sección 1. Entonces, según lo que hemos visto aquí, ¿qué iría en la sección 1 de mi aula virtual? Según lo que hemos visto hasta ahora en la clase. Si ustedes observan, en la sección 1 debo colocar lo que es el bloque 0, ¿verdad? O bloque de inicio. Sin embargo, no le voy a colocar ese nombre. Entonces, aquí yo le puedo colocar, por ejemplo, presentación del curso, puede ser. Presentación del curso o inicio del curso, etcétera. Aquí no voy a comenzar a agregar material. Voy a agregar elementos generales de todo mi curso. ¿Cuáles son esos elementos generales? Vamos a verlo. Tenemos que en el bloque 0 debo llevarlo en este orden. Una sección de información. Que habíamos visto que era la sección de información, la guía de inicio de mi curso virtual. Ok, entonces vamos a colocar esa guía de inicio, que en este caso es el video de inducción de mi curso. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Vamos a utilizar el video de nuestro curso de CAMES. Aquí lo tenemos. Vamos a copiar ese vínculo. Lo buscamos en YouTube para traernos, como ya hemos visto anteriormente, vamos a insertar el video en una página. Hola, vamos a ver cómo ingresar a nuestro curso. Ok, recordemos que en la clase anterior vimos cómo insertar el video en una página a través de la opción compartir, ¿verdad? Nos vamos aquí, compartir, le damos a insertar y buscamos su código embebido. Con control C nos traemos ese código HTML. Ya lo tenemos en el portapapeles. Abrimos nuestra sección y vamos a agregar una página para poder agregar nuestro video dentro de esa página. Que según vimos en la clase pasada es uno de los métodos para agregar video, trabajar el recurso de la página. ¿Qué vamos a colocar aquí? Podemos colocar video de inducción. Entonces ya estamos cumpliendo con el primer elemento de mi bloque 0, ¿verdad? Recordemos que en las páginas no trabajamos el primer editor de texto, sino el segundo.
que es donde va el contenido de la página. Recordando que para agregar un video que vamos a insertar dentro de nuestra página, copiamos su código embebido y nos vamos aquí a la opción de insertar. Nos traemos el video, lo copiamos con control V, le damos a actualizar, lo centramos y ya tenemos allí nuestro video. Ok, ese es mi primer elemento de mi bloque cero. Tengo de mi bloque, en este caso yo lo llamé presentación del curso, pero yo como pedagógica, como profesor que diseñé el aula siguiendo una metodología, yo sé que ese es mi bloque cero. Más el estudiante no tiene por qué verlo con ese nombre. Y ahí tenemos el primer elemento, que es el video de inducción, ¿verdad? Lo agregué tal cual como vimos en las clases pasadas, que se trabaja el recurso de la página y la opción de agregar videos. ¿Qué sigue en este caso? Vamos a ver nuestra guía por aquí. Tenemos ahora la presentación del curso. Información sobre el tutor y el curso. Ok, yo puedo agregar un video, una página nuevamente. Por aquí lo tenemos. Y le coloco de nombre, puede ser presentación del curso o presentación del tutor. Vamos a colocarle presentación del tutor. Y aquí vamos a agregar el video del tutor. En este caso yo no lo tengo, pero bueno, vamos a agregar este mismo, porque recordemos que lo que estamos es simulando la estructura de nuestra página, de nuestra aula virtual. Entonces, para cumplir con el requerimiento, agregamos un video cualquiera. Allí lo tenemos. Tenemos el video de inducción y tenemos la presentación del tutor. ¿Qué más debe llevar mi bloque cero? Debe llevar la rúbrica de evaluación. Bueno, esa rúbrica de evaluación, en este caso, nosotros utilizamos lo que es el sílabo del curso, ¿verdad? Fíjense que por aquí lo tenemos, el sílabo del curso, donde colocamos todos los contenidos, las competencias a alcanzar, la introducción, una breve descripción de qué trata el curso, las horas académicas, los logros de aprendizaje, cómo se estructura el curso, cuál es la unidad 1, cuáles son los contenidos de esa unidad, unidad 2, los contenidos, la 3, las horas de cada uno de estos videos, los módulos que lo conforman, módulo 1, módulo 2, ¿verdad? Y al final hablamos sobre la evaluación y el aprendizaje y la ponderación de las notas. Entonces por aquí lo tenemos. Este es el que nosotros podemos utilizar como nuestra rúbrica, que en este caso sería nuestro programa o nuestra planificación. Entonces aquí le podemos colocar programa del curso o sílabo del curso. En este caso, como lo tengo ya en internet, en la nube, no utilizo el recurso de la página, sino que utilizo el recurso de la URL, ¿verdad? Porque lo voy a enlazar con una página. Todo esto ya es materia vista. ¿Y que le vamos a colocar? El nombre con el cual va a aparecer en el aula virtual. Sílabo del curso. Y allí lo tenemos. Vamos a darle incrustar, a ver si se ve bien. Y le damos guardar cambios. Vamos a ver. Esperemos que cargue. Todo depende de la conexión de internet. Y allí me quedó el sílabo incrustado. ¿Lo ven? Ok, muy bien. Recordemos que la opción de incrustar me permite trabajar dentro del aula virtual. No me saca. Ya tenemos el sílabo del curso. Hemos cumplido con la sección de información de mi bloque cero, ¿verdad?
Ahora vamos a hacer la sección de comunicación. ¿Qué dijimos que era la sección de comunicación? Una cartelera en línea. ¿Y qué dijimos que se utilizaba para esa cartelera en línea? El foro. Entonces yo puedo agregar aquí un foro que se llame, por ejemplo, aquí están los foros. Avisos y novedades. Avisos y novedades del curso. Y aquí le coloco la descripción a través de este foro. Vamos a subirle un poquito el tamaño de la letra. A través de este foro podrás estar enterado. Podrás enterarte de todas las noticias del curso. Recuerda revisarlo constantemente. Y bueno, le agregamos un dibujito, le cambiamos el tipo de letra, etcétera. Por el factor tiempo, no lo vamos a hacer ahorita porque ya sabemos cómo se desarrolla eso. En este caso, que ya estamos entrando en una nueva sección, es importante dividir dentro del mismo bloque, pero dividir. Recordemos que tenemos lo que son las etiquetas y a través de las etiquetas yo le puedo colocar ya títulos que me subdivide una sección. Entonces vamos a utilizar esta etiqueta para colocar, por ejemplo, un título que sea, que diga, por ejemplo, comunicación del tutor. Las etiquetas son un gran aliado para nosotros estructurar nuestra aula virtual, porque estas nos van a permitir trabajar nuestra aula virtual de manera organizada y subdividir las secciones, lo cual resulta bastante más organizado. Creo que me quedó muy grande. No, no está muy grande. Entonces, este título aquí lo colocamos aquí arriba, ¿verdad? Incluso le puedo colocar aquí arriba un título que sea, ¿cómo es que esta sección se llama? Sección de información. Le podemos colocar uno que sea información del curso, por ejemplo. Vamos a duplicar este para que nos traigamos el formato. Y simplemente lo cambiamos aquí. En editar ajustes le cambiamos comunicación por información del curso. Pero de esa manera mantenemos el formato. Fíjense como ya nuestra aula virtual está tomando forma, ¿verdad? Ya no es un aula virtual con elementos libres, con elementos al azar, sino que ya se le ve orden, ya se le ve una organización a esa aula. Ya tenemos aquí nuestras dos secciones, como lo es la sección de información, que sería información del curso, y la sección de comunicación, donde estaría el foro de avisos y novedades. Luego tenemos lo que es la sección de interacción. En la sección de interacción podemos agregar un foro para la cafetería virtual y un foro para las dudas del estudiante, ¿verdad? Entonces vamos aquí a agregar una nueva etiqueta y a esta le podemos colocar comunícate con tus compañeros, puede ser. Editamos ajustes. Comunicación con tus compañeros de estudio. Y ya el estudiante sabe que esos elementos que tiene allí son los que le van a permitir comunicarse con sus compañeros. Entonces tenemos un primer foro que sería
el foro de dudas, le podemos colocar por nombre aclarando dudas, espacio para, vamos a colocarle así, espacio para solventar dudas. Y bueno, en este espacio puedes ingresar cada vez que tengas una duda. No me voy a extender mucho en lo que es el llenado de los foros porque por el factor tiempo. Ya eso lo veremos más adelante. Puedes ingresar cada vez que tengas una consulta y tus compañeros te ayudarán a aclarar tus dudas. Vamos a dejarlo así. Guardamos los cambios, ya tenemos allí el foro de dudas. ¿Ve? Espacio para solventar dudas. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente es la cafetería virtual. Bueno, yo lo llamo cafetería virtual, pero puede ser espacio para punto de encuentro, vamos a llamarlo. Punto de encuentro. Este también es un foro, porque recordemos que es un elemento de interacción donde ellos van a comunicarse entre cada uno. Entonces vamos a colocarle aquí punto de encuentro. Allí le agregamos cualquier texto, porque no nos estamos enfocando ahorita en eso, sino solo en la estructura. Allí está lo que es el bloque 0 de mi aula virtual, ¿verdad? Ya cumplimos con el bloque 0. Fíjense qué bien se ve. Fíjense lo diferente que es esta organización de un aula virtual a la que teníamos anteriormente. Ahora vamos a entrar con lo que es el bloque académico. Recordemos que el bloque académico se debe colocar para cada una de las unidades. Como ya pasamos a otro bloque, tenemos que agregar una nueva sección. Ya esta sección la dejamos así solita como nuestro bloque 0 y agregamos una nueva sección para comenzar con lo que es el bloque académico. Allí tenemos mi nueva sección, entonces esta llevaría por nombre unidad 1 y el nombre de la unidad, ¿verdad? Introducción al coaching, por ejemplo. Allí tenemos. Entonces, para cada unidad, yo debo aplicarle la metodología PASIE en el bloque académico. ¿Qué me indica esta metodología? ¿Cómo se debe estructurar el bloque académico? Me habla de una primera sección, que es la sección de exposición, donde yo voy a colocar todo mi material. Entonces vamos a agregarle un título. Vamos a seguir duplicando estas para traernos el formato. ¿Qué nombre le colocaríamos a ese título? Vamos a colocarle, por ejemplo, material de estudio. Allí lo tenemos, material de estudio. Y aquí vamos a colocar todas las actividades y recursos que vamos a utilizar para nuestro material de estudio. Vamos a agregar un PDF, por ejemplo. Yo creo que tengo uno por aquí. Si vamos a subir un archivo al aula virtual, utilizamos el recurso de subir archivo, que se llama archivo. Vamos a colocarle introducción al coaching, que es el nombre del tema que se va a tratar en ese PDF. Y le decimos subir. Recordemos que ya hemos visto en clases anteriores cómo trabajar cada uno de estos recursos, tanto el de la URL, el de subir archivo, el de agregar cualquier tipo de elementos en el aula virtual.
Aquí tengo uno. Dependiendo de la velocidad y la conexión de internet, sube más rápido o más lento. Ya tenemos mi primer elemento del aula virtual. Vamos a buscar por aquí un video que hable sobre el coaching para agregarle un segundo elemento y que se pueda ver un poquito más, más nutrida nuestra aula virtual. Lo agregamos del mismo modo, compartir, insertar, seleccionamos con control C, nos llevamos el código HTML y aquí lo agregamos a través de una página. Todo esto lo hago rápidamente porque ya lo hemos visto en clases anteriores. Este puede ser, no sé, elementos del coach. Recordemos que no se utiliza el primer editor de texto, sino el segundo. Esto pasa solamente en el recurso de la página. Nos vamos aquí a la opción de insertar código HTML. Con control V nos los traemos. Los centramos y guardamos. Ya tenemos el segundo elemento. Con esos dos es suficiente. Entonces, ya con esto hemos cumplido con la primera sección del bloque académico, que es la sección de exposición. Luego tenemos una sección de rebote o de filtro, que es donde yo decía que se colocan las actividades de autoevaluación. Vamos a ver qué colocaremos aquí. Primero que nada, como para identificar y subdividir mi aula virtual en cada sección, sí es importante colocar estos títulos. No necesariamente con el nombre de la sección, pero algo similar. Vamos a duplicar aquí. Nos los traemos, editamos y vamos a colocarle a este, por ejemplo, autoevaluación. Eso es para identificar y organizar por grupos los elementos de mi aula virtual según el objetivo de cada uno. Autoevaluación, allí lo tenemos. Y podemos agregar una práctica de autoevaluación. Le podemos agregar la práctica de la unidad 1. Que esa práctica sí tiene nota, pero esa nota no la acumula el estudiante, sino es para medir sus aprendizajes. Práctica de la unidad 1. Allí lo tenemos. Le agregamos algo aquí. Guardamos, ya tenemos nuestra práctica. Recordemos que hoy no nos estamos enfocando en el desarrollo de los recursos y actividades, sino en cómo se van a organizar estos dentro del aula virtual. Por eso es que no me enfoco en qué le voy a colocar esa práctica, en agregarle una imagen. Se supone que todo eso lo debemos hacer poco a poco, pero por el factor tiempo no puedo hacerlo. Ya tenemos el segundo elemento y con eso hemos cumplido con la segunda sección de mi bloque académico. Ahora yo le puedo agregar una sección de construcción. ¿Qué es la sección de construcción? Me dice que es mediante la interacción, el análisis, la discusión, la crítica. Entonces yo puedo agregar aquí un foro. Vamos a agregarle primero un título. Duplicamos y agregamos un título que diga, por ejemplo, no sé, vamos a editarlo. Bueno, vamos a colocarle interacción. Puede ser reúnete con tus compañeros, comparte con tus compañeros, etc. Entonces aquí le agregaríamos un foro. Puede ser un foro de debate, un foro de discusión, un foro de intercambio de ideas. Vamos a colocarle intercambio de ideas. O debate del tema. Y bueno, obviamente aquí el docente debe plantear cómo se va a discutir el tema. Ya esto lo vamos a ver más profundidad más adelante, cuando entremos en las etapas de cómo trabajar cada uno de los recursos. Ok, allí tenemos debate del tema. Con eso hemos cumplido
con la sección de construcción. Y por último tenemos la sección de comprobación. Agregamos un nuevo título, duplicamos aquí y le colocamos actividades de evaluación, que esta sí va para la nota que va a acumular el estudiante, sea un examen, sea una tarea que debe entregar, sea una práctica, etcétera. Actividades de evaluación. Ojo, esto queda a criterio de cada uno de ustedes, los títulos que le van a colocar a sus elementos en el aula virtual, ¿verdad? Pero por supuesto que tenga relación y que tenga lógica. Entre las actividades de evaluación podemos agregar una tarea, por ejemplo. Yo le puedo solicitar al estudiante o puede ser un examen también. Al estudiante le puedo solicitar que me haga entrega de una tarea y bueno, ya en las indicaciones de la tarea, que eso lo vamos a ver en otros webinars más adelante, ya le explico detalladamente qué es lo que quieren. Vamos a colocarle esta tarea, mapa mental, por ejemplo, o tarea de la unidad 1. Tarea de la unidad 1 para trabajar más estandarizado. Y aquí le puedo pedir, por ejemplo, desarrolla un mapa mental donde expliques los elementos del coaching. Y bueno, por supuesto, esto tiene que ir mucho más detallada esta explicación, cómo lo va a entregar, cómo es el nombre del archivo, Eso lo veremos más adelante. Guardamos los cambios, regresamos al curso. Ya con esto hemos cumplido con la sección de comprobación. Entonces, fíjense que el bloque académico de la unidad 1 lo estamos cumpliendo. Aquí está, esta unidad tiene una estructura del aula virtual, se está siguiendo un orden, ¿verdad? Y que está bajo la metodología paciente. Ahora, para el resto de las unidades se aplica exactamente lo mismo. Para la unidad 2, agregamos una nueva sección. Unidad 2, supongamos que la unidad 2 lleva por nombre elementos del coaching. No, elementos no. Coaching ontológico. Entonces, para la unidad 2, yo debo agregar exactamente los mismos subtítulos. El de material de estudio, que no tengo que agregarlo de nuevo, sino que simplemente duplico este y me lo traigo. Tengo que tener abierta la sección, por eso no lo puedo agregar. El de autoevaluación. El de interacción. Fíjense que rápido se trabaja con la opción de duplicar, ¿verdad? Y el de autoevaluación. Por supuesto, ya lo que es el material de estudio, ya sí tiene que ser algo nuevo. Entonces vamos a agregar un material de estudio que puede ser un archivo, pero esta vez es el archivo que pertenece a la unidad 2. Habla sobre el coaching ontológico. Subimos el archivo. Y le damos subir. De igual manera, debo crear la práctica para la unidad 2, la tarea para la unidad 2, etc. Lo que sí se mantienen son los títulos. No puedo cambiar los títulos porque ya eso implicaría desorden. Aquí tenemos mi material de estudio. La autoevaluación. Bueno, la autoevaluación, como estamos haciendo un caso hipotético, me la puedo traer de aquí para no volverla a crear. La duplico
Ojo, si en el caso real, si me la traigo, me la estaré trayendo con las preguntas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero como aquí simplemente lo que queremos es ver la estructura, en este momento no me importa lo que contenga internamente cada uno de los recursos. No es el tema que estamos tratando. Y simplemente aquí le cambio el nombre, ¿verdad? Práctica de la unidad 2. Me puedo traer el siguiente elemento, que es el debate del tema. Lo duplicamos. Y aquí le puedo colocar, por ejemplo, bueno, también puede ser debate del tema, para llevar un mismo estándar. Y me traigo lo que es la tarea, la duplico y la bajo para acá. Entonces aquí simplemente le cambio por tarea de la unidad 2. Ojo, que las indicaciones también se le tendrían que cambiar, pero en este caso no es importante. Fíjense que ya tengo mi unidad 1 y mi unidad 2 muy similares, ¿verdad? Lo único que cambia es, por supuesto, el material de estudio, el contenido de la práctica, de las prácticas, el tema de debate, que debe ser distinto, y la tarea, ¿verdad? Pero los títulos son exactamente iguales y la estructura es exactamente igual. Suponiendo que ya terminamos con las 8 unidades, ¿qué vendría? Vendría el bloque de cierre, que por supuesto yo no le voy a colocar el nombre de bloque de cierre. En este caso le vamos a colocar, por ejemplo, despedida. Esto es cuando ya se termina con todas las unidades. ¿Qué lleva el bloque de cierre? Vamos a verlo por aquí. Decíamos que llevaba dos secciones, la sección de negociación y la sección de retroalimentación. ¿Qué tiene la sección de negociación? Un foro de despedida. Entonces vamos a colocarle aquí, por ejemplo, vamos a colocarle, a traernos este título, despedida, y aquí le podemos colocar, vamos a ver qué le colocamos. Bueno, vamos a colocarle aquí despedida. Ok, y agregamos el foro. Al foro le podemos colocar, por ejemplo, cuéntanos cómo te fue. Es un ejemplo. Le pueden colocar lo que a ustedes se les ocurra. Despedida del curso, danos tu opinión, qué sé yo. Cómo te fue en el curso. Y desde luego el docente aquí en la descripción debe motivar al estudiante a que participe en ese foro. Cuéntanos cómo te fue en el curso. Ok, ya tenemos aquí lo que es el certificado digital. Ok, vamos a agregar el certificado digital. Aquí lo tenemos, certificado personalizado. Por supuesto no lo vamos a personalizar porque no es lo que estamos viendo ahorita. Certificado del curso. Pero agregamos el plugin para hacer la simulación. Listo, allí tenemos el certificado del curso. Y con eso cerramos la sección de negociación. Ahora vendría la sección de retroalimentación. En la sección de retroalimentación le podemos colocar un título que diga evaluar el curso. Evaluación del curso, por ejemplo. Lo editamos. Evaluación del curso. Guardamos los cambios.
Y aquí, ¿qué nos correspondería agregar? Tu opinión es importante. Bueno, podemos agregar una encuesta. Aquí tenemos una encuesta predefinida. Y le podemos colocar eso, le podemos colocar de nombre encuesta. Aquí le agregamos una descripción. A través de esta encuesta vas a poder evaluar el curso, esta encuesta, bueno, allí lo tenemos. Tenemos que elegir el tipo de encuesta. Yo elijo la última, que es la que te coloca por defecto como preferida, pero ustedes pueden elegir la que ustedes prefieran. Fíjense que la encuesta ya está predeterminada para evaluar cada uno de los elementos del material del curso. Si el curso lleva al pensamiento reflexivo, si genera interactividad, si el apoyo del tutor fue bueno, si el tutor te estimula a reflexionar, si tuviste apoyo de tu compañero, muchas cosas. Es bastante completa esa encuesta. ¿Y cuál es el otro elemento que me pide? La lista de graduando. Bueno, yo puedo generar aquí una página donde poco a poco, a medida que voy evaluando a mis estudiantes, voy agregando su nombre en esta lista. Le puedo colocar incluso un birretico a manera de motivarlo. Lista de egresados. Entonces aquí le puedo colocar, tu nombre aparecerá en esta lista, si ha aprobado el curso. Felicidades. Y bueno, ahí lo colocamos bien bonito. Colocamos el nombre del primer estudiante, por ejemplo. José. Vamos a agrandarlo un poquito más para que lo vean. El segundo estudiante. El tercero. Y así le podemos bajar toda la lista de los estudiantes. Le damos guardar cambios y allí lo tenemos. Tenemos nuestra lista de egresados. Fíjense que con eso hemos cumplido con la estructura de un aula virtual según la metodología PASIE. Tenemos el bloque 0, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro bloque 0? El bloque inicial o de presentación del curso. Y en ese bloque 0 tenemos la sección de información, de comunicación y de interacción. Aquí tenemos la sección de información que contiene todos estos elementos, la sección de comunicación, que yo la llamé comunicación del tutor, y la sección de interacción que la llamamos comunicación con tus compañeros. Luego, del bloque 0, entramos con las unidades, la unidad 1, unidad 2, unidad 3, hasta llegar a la 8, y cada una de esas unidades corresponden al bloque académico. Y en cada una de esas unidades tenemos la sección de exposición, de rebote o filtro, de construcción y de comprobación. ¿Cuál es mi sección de exposición? Donde yo coloco todo el material de estudio. La sección de rebote, donde el estudiante, a través de una autoevaluación, va a comprobar si alcanzó los conocimientos. La de interacción, donde yo puedo generar interacción entre todos los estudiantes, bien sea a través de un foro de debate, una discusión grupal, un taller, etc. Y la de evaluación, donde ya sí comienzo a evaluar mi curso. José nos pregunta, buenas noches, profesora, ¿cómo podría colocar mi evaluación, que lo tengo en Word, en el banco de evaluaciones? Sí, José, cuando veamos la creación de exámenes, vas a ver cómo colocar esa evaluación. Si la tienes en Word, ya tú tienes allí indicándote cuáles son las preguntas de verdadero o falso, las de opción múltiple, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer es agregarla al cuestionario. Eso va a ser un poquito más adelante. Entonces, como les comentaba, aquí tenemos ya el bloque de exposición para cada una de las unidades. Y por último,
Tenemos el tercer bloque, que es el bloque de cierre, que es el de despedida del curso, que sería el bloque final, cuando ya llegamos a la última unidad. Lo llamamos despedida y contiene dos secciones. La sección de negociación, que yo la llamé aquí despedida, y la sección de retroalimentación, que la llamé evaluación del curso. Fíjense que esta aula virtual se ve muy diferente a como la teníamos anteriormente. Ya lleva un orden, ya le estamos agregando pedagogía, ya está bien estructurada, ¿verdad? Esa es la estructura ideal de un aula virtual. Repito que todo depende de las necesidades del curso, todo depende de la institución, las políticas que se manejen, pero es una manera de que ustedes sepan cómo deben organizar la información dentro de su aula virtual en Moodle. No sé si está todo claro hasta aquí, si tienen alguna pregunta. Por favor, si tienen alguna pregunta, me lo indican por el chat. Bueno, entonces me imagino que está todo claro. Vamos, hasta aquí es la clase de esta noche. Nos pasamos un poquito, nos pasamos 15 minutos, pero bueno, el tema es un poco extenso. Bueno, la invitación como siempre para que practiquen en su aula virtual de entrenamiento. Recuerden que ustedes en CAMES le asignamos un aula virtual de entrenamiento donde pueden practicar todo lo que hemos visto hasta ahora. Háganlo siguiendo el material del curso porque todo esto se lo pedimos dentro del material del curso. Pero vayan practicando todo lo que es la estructura de un aula virtual. Bueno, no me queda más que agradecerles por habernos acompañado esta noche y bueno, nos vemos en la próxima clase. ¿Cómo podría crear un aula virtual y a su vez registrar a mis alumnos para que puedan ingresar de forma gratuita, ya que todo es pagado? Para crear un aula virtual ya tú tendrías que ubicarte con un hosting, contratar los servicios, crear tu aula y allí matriculas a tus estudiantes. Todo eso es, por supuesto, sí, por supuesto es pago. Tienes que contratar un hosting y allí lo podrías ir matriculando. Bueno, entonces muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima clase para continuar con lo que es la unidad 1. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias a ti, José.